Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Pues hoy os voy a hablar de la diferencia de furgonetas antiguas contra las furgonetas nuevas, un poquito desde el punto de vista de mi experiencia. Bueno, ahora mismo estoy con mi furgoneta, mi Volkswagen T4, mi casa sobre ruedas, que la estoy poniendo a punto para salir dentro de muy poquito. Bueno, incluso igual para cuando estéis escuchando esto ya esté por ahí rumbo al sur, que tengo muchísimas ganas. Pero sí, estoy haciendo algunos cajoncitos, estoy pintando cosas, lijando, quitando algunos pequeños óxidos, apañando el tema eléctrico, haciendo un cambio de batería que ya os contaré más adelante. Quiero pintar las ruedas, espero hacerlo dentro de poco. También un cambio de aceite, bajar un poquito la altura de la cocina, que bueno, para que sepáis, mi encimera está bastante alta, porque claro, yo soy bastante alto y es bastante cómodo el utilizarlo para mí, pero la cocina, en cambio, que ahora es fija, pues está un poquito demasiado alta en comparación con antes. Así que la he bajado un poquito y me toca ahora pues apañarla. Luego todo el tema del cableado también lo he puesto bastante mejor, he puesto un interruptor, un cortacorriente, he puesto fusibles nuevos. Vamos, pues la estoy dejando un poquito a punto y sobre todo también limpiando a fondo, que siempre viene bien una vez al año cuando vuelvo a casa por Navidad, normalmente lo suelo hacer. Esta vez me ha alargado un poquito viendo que la situación en España se complicaba, pero sí, ya está más o menos todo bastante encaminado. Y bueno, como os decía, el episodio de hoy os quiero hablar un poquito del tema de qué ventajas y desventajas tienen las furgonetas antiguas contra una furgoneta nueva, ¿no? Aclarar que yo no lo tengo muy claro, sí que creo que estoy muy a favor de las furgonetas antiguas, ya lo vais a ver, pero hay una cosa que es lo que más me echa para atrás, que creo que es el último punto. Los puntos que voy a tratar va a ser un poquito el presupuesto, pues dependiendo de qué presupuesto tengas, que aconsejaría yo desde mi experiencia con 6 furgonetas camper, unas más nuevas y otras más viejas. Luego, siguiente punto será los arreglos. El siguiente, el confort que pueda dar una furgoneta antigua contra una nueva. El siguiente, el consumo o la sostenibilidad también. Y el último punto, la seguridad. Lo que os digo, yo no lo sé todo, no os fiéis de mí para nada. Solo yo hablaré desde mi experiencia, pero puedo estar equivocado en muchas cosas. Así que antes de tomar cualquier decisión, investigarlo bastante bien. Y bueno, recordaros, este episodio está patrocinado por mis amigos de Zalba Caldú, que es el seguro para campers que necesitamos para viajar en furgo tranquilos, que es muy importante, ¿no? Y venga, vamos con el primer punto, que es el tema del presupuesto. Resumiéndolo muchísimo, sin irme por los cerros de Úbeda, pues yo lo tengo bastante claro. Que tienes un presupuesto bajo, furgo antigua. Que tienes un presupuesto alto, pues ahí ya no lo tengo tan claro, pero te puedes ir a una nueva. Ahora ya voy a entrar un poquito más en detalle en esto. Claro, por poner un ejemplo, mis furgonetas casi siempre han sido furgonetas muy baratas en las que, bueno, en Australia para empezar son mucho más baratas, ¿no? Yo allí por 3.000 euros me compré la primera furgoneta en la que viví, que era una Ford Econovan del año 87, creo que tenía unos 200 y poco mil kilómetros, que funcionaba tanto a gas como a gasolina y, bueno, tenía techo elevable, tenía cocina, frigorífico, tenía de todo, así que bastante completa y yo creo que pagaría unos 3.000 y pico euros, que fue la mejor furgoneta que tuve en Australia. Y sí que tuve que arreglar unas cuantas cosillas, pero vamos, que no creo que me gastase ni 1.000 euros y mira que allí son los talleres caros. Luego lo bueno es que más o menos recuperé el dinero que había invertido en la furgoneta, tanto en la compra como con los arreglos, pues la compramos a bastante buen precio y la vendimos más o menos al precio que tocaba. Entonces, eso es una gran ventaja de las furgonetas antiguas, que tú recuperas el dinero cuando la has vendido, si es que no te has gastado miles de euros en una reparación o has tenido algún pequeño accidente o tienes prisa por venderla, porque claro, yo siempre he tenido la suerte de que las he vendido sin ninguna prisa, yo la ponía al precio que creía que se tenía que vender en comparación con otras furgonetas que veía en internet, pero yo siempre hacía muchos esfuerzos para comprarlas a precios más bajos, o bien negociando o bien pues eso, con mucho tiempo encontrando una buena oportunidad. En cambio, una furgoneta nueva pierde valor muchísimo más rápido. No estoy hablando tanto de una furgoneta recién salida del concesionario, que eso se da por hecho, pero tú te compras una furgoneta con 2 años de antigüedad, la vendes 2 años más tarde y claro, la vendes con el doble de antigüedad, ¿no? Mientras que si te compras una furgoneta
como la mía, por poner un ejemplo, que tiene 26 años y la utilizo 2 años y luego la vendo, claro, de 26 a 28 no cambia tanto. Luego también depende de los kilómetros que le hagamos. Esto está clarísimo. En Australia la verdad es que no le hice muchísimos kilómetros a la mayoría de furgonetas y las tuve bastante poco tiempo. Entonces lo normal era que recuperase el dinero. Luego, ¿por qué digo que con un presupuesto alto no tengo tan claro que una furgoneta nueva sea la mejor opción? Pues esto es un poco por lo que digo, porque el día de mañana, si la piensas vender, pues no vas a recuperar el dinero ni queriendo, o es muchísimo más complicado. Tiene que darse unas circunstancias muy concretas. Pero luego también lo que puedes hacer es comprar algo que yo soñaría, ¿no? Comprar una furgoneta antigua muy muy chula y llevársela a un taller para que la restauren de chapa, la dejen perfecta y luego además le hagan una camperización de ensueño a mi medida. Claro, eso al final es mucho dinero. Con ese dinero mucha gente diría, ya, pues que con ese dinero igual me puedo comprar una furgoneta nueva, ¿no? O casi nueva, con menos kilómetros, ya camperizada. Pues sí, pero vamos, no estará hecho a tu medida, no tendrá esa magia que para mí personalmente, como digo, este es un podcast que va a ser bastante personal, pues tienen un poco como de magia esas furgonetas antiguas, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de los arreglos, que sería un poco el segundo tema del que quiero hablar. Muchas veces pensamos, bueno, claro, lo malo de una furgoneta antigua es que vas a tener que estar arreglándola continuamente y eso te va a llevar a gastar mucho dinero, ¿vale? Pues yo digamos que soy casi un experto en furgonetas antiguas porque he tenido, digamos, 6 furgonetas antiguas. La más nueva creo que era del año 97, puede ser, la Mitsubishi Star Wagon, sí, creo que del 97, pero era la que más kilómetros tenía unos 300.000. Luego sí que en Australia alquilamos durante un mes, que fue un poco mi regalo de cumpleaños, mi autorregalo de cumpleaños ahí en Australia, y alquilamos una Volkswagen Crafter de 7 metros, totalmente equipada, que era nueva. O sea, no me acuerdo cuántos kilómetros tenía, pero vamos, nuevísima, estaba como para estrenar. Pues entonces, por supuesto, lo lógico es que una furgoneta antigua se estropee más. Pero la gran ventaja es el tema de que esos arreglos normalmente te salen mucho más baratos. Por poner un ejemplo, tú te compras una nueva Fiat Ducato, recién salida del concesionario, preciosa. Vale, en 2 años tienes una avería, que sí, que es menos normal, pero tienes una avería y esa avería probablemente, si está fuera de garantía, te va a costar un pastizal, porque hay mucha electrónica detrás. En cambio, con una furgoneta que es pura mecánica, que no hay electrónica, las averías, para empezar, son mucho más fáciles de hacer, que incluso tú mismo, sin saber de mecánica, con ayuda por teléfono de alguien que sí sabe, pues igual puedes apañar algo. Yo lo he hecho, por ejemplo. En cambio, con una nueva, pues olvídate, porque vas a tener que enchufarte en algún taller para que vean el problema y no sé. A mí me da la sensación de que hay muchísimos más problemas ahí. Que bueno, he dicho de una recién salida del concesionario, pero puede ser de una furgoneta que tenga 5 años, ¿no? Como veis, ya veis por dónde van un poco mis tiros, ¿no? Que voy tirando un poco hacia las furgonetas antiguas. Pero vamos, al final ya os voy a dejar claro porque no lo tengo tan claro. Que de momento parece que voy tirando hacia las antiguas, ¿no? Luego también con el tema de las reparaciones, para mí sí que es importante que si tienes una furgoneta antigua de verdad, que tiene pues como la mía, más de 25 años, que sea una furgoneta común, que no tengas una furgoneta muy muy rara, que no vayas a encontrar piezas, porque sí, de un vehículo nuevo, aunque se venda poco, vas a encontrar piezas. En cambio, de un vehículo antiguo que no se haya vendido apenas, pues va a estar más complicado. Entonces eso es importante. Por eso a mí me gustan mucho las Volkswagen antiguas, las Mercedes antiguas, porque tienen repuestos por todo el mundo, que es muy importante, y vamos, que los puedes encontrar, los puedes pedir a Alemania y demás. A mí sí que me pasó que no encontraba un tubo, una manguera concreta, y además, ¿dónde estaba? ¿Estaba en Francia o Suiza? En la frontera, yo creo, sí. Y nada, no sé, parecía que estaba bastante complicado. Al final, pues la localicé en una tienda online y la mandaron a Austria, porque iba a estar ahí en casa de una amiga y tal. Y ahí es donde mandamos la pieza. Pero vamos, que sí, que con Volkswagen y Mercedes antiguas no sueles tener demasiados problemas. Sobre todo yo creo que es más fácil con Mercedes, porque Volkswagen, por ejemplo, en Sudamérica, las más modernas, que la mía puede ser moderna, quiere decir que las T4, T5, T6, pues igual es un poquito más complicado encontrar piezas en América entera, por lo que tengo entendido. Con Volkswagen T3 o T2, pues esas no, pero
con las combis más antiguas. Luego en el tema de los arreglos, para mí es muy importante que tú vayas viajando por cualquier país prácticamente, se te estropea la furgoneta, paras y si te ve alguien que sabe de mecánica, probablemente te pueda ayudar. Mientras que con una furgoneta nueva, pues no me quiero ni imaginar lo que te puede pasar en Marruecos conduciendo, o en cualquier país de África, conduciendo una furgoneta nueva, ¿no? ¿Quién te va a ayudar ahí? Pues va a estar bastante más complicado. Entonces también depende un poco de por dónde vayas a viajar. Y luego también dejar claro que a la gente le gusta ayudar o nos gusta ayudar. Por eso que no tengamos miedo a si se nos estropea la furgoneta, parar a 5 personas por ahí y preguntarles, oye, no sabrás y tal. Seguro que encuentras a alguno que te quiere echar una mano y le haces feliz dejándote ayudar. Lo digo por experiencia propia. Luego algo que me puede echar un poco para atrás del tema de las furgonetas antiguas, de los arreglos, es cuando tienes óxido. El óxido es lo peor, ¿no? Porque mira que a mí he tenido que cambiar el motor entero de mi furgoneta, de mi Volkswagen T4. Pero de verdad que me quedo más tranquilo haciendo eso que no teniendo los bajos de la furgoneta con muchísimo óxido, porque es como que se va comiendo la furgoneta. Por eso es muy importante cuando vayáis a buscar una furgoneta usada, el ver bien que no tenga óxido, que sea superficial, que tenga el mínimo posible, porque os puede pasar como a Blanca y a Óscar de Vivir en Ruta, que en su canal de YouTube hicieron una serie llamado Esta furgo era una ruina, porque verdaderamente era una ruina de furgoneta. No sé cómo no la... iba a decir la tiraron, pero no, yo la hubiese vendido a un precio muy barato diciendo, mira, tiene este problema, que tiene mucho óxido y me hubiese comprado otra, yo. Pero ellos, como dos campeones, se pusieron a arreglarla y bueno, tenéis todos los vídeos ahí en YouTube que son muy interesantes. A mí me da mucha pena ver todo lo que se iban encontrando, por eso me imagino que ellos os darían la misma recomendación, que os cercioréis de que no tenga prácticamente óxido una furgoneta antigua que vayáis a comprar. Vale, luego quiero hablaros brevemente del confort, ¿no? No tiene nada que ver conducir una furgoneta antigua con una furgoneta nueva. En mi caso, o con la T3 que tenía, el ruido que tienes mientras conduces es bastante desagradable. Sí que te puede hacer gracia al principio. Me acuerdo cuando mi sobrino se subió y me dice, pero ¿cuánto ruido mete esta furgoneta, ¿no? Porque está acostumbrado al coche nuevo de sus padres y eso al principio te puede hacer gracia, pero a la larga, pues conducir cuando, pues si te gusta escuchar música o podcast como este, guiño guiño, pues no es muy agradable tener ese ruido constante de fondo, ¿no? Entonces ahí, pues cuando yo conduzco un vehículo nuevo digo, guau, qué gozada esto, ¿no? Y por supuesto temas como el aire acondicionado, que en vehículos muy antiguos pues es muy complicado encontrarlo. Yo ahí ya tengo un pequeño truco, que es cuando hace mucho calor, conducir solo a primera hora de la mañana y a última hora del día. Así no tienes ningún problema. Te limita un poquito, pero vamos, que si tienes tiempo, pues te puedes apañar. Que luego también es bueno pues para que la furgoneta no se caliente, ¿no? O sea que va un poco por todo. Luego ya hay cositas como puede ser cierre centralizado, las lunas eléctricas. Para mí eso son cosas que no tienen mucha importancia. El aire acondicionado, bueno, pero esto no. Incluso cuando se te estropea un cierre centralizado es un coñazo. A mí me pasó en un coche que tuve y es horrible. Y lo mismo con las ventanas. Yo he cambiado una ventana sin tener ni idea de mi Volkswagen T4 cuando tuve que reventar el cristal porque me dejé la llave dentro en Gales. Y bueno, pues fui a un desguace, compré una ventana y la cambié yo mismo. Y eso, si tuviese un levantamientos eléctrico, ya sería bastante más complicado. La mía, pues no, pues tengo que echar ahí un poquito de brazo subiéndola. Pero oye, yo de verdad os digo que si me dan la posibilidad, yo prefiero que no tenga levaduras eléctricas por el miedo que pueda fallar. Incluso en su día un amigo estaba dudando entre comprarse una Marco Polo y una Volkswagen California, los dos modelos nuevos, y el problema que tenía la California es que tenía techo eléctrico y la Marco Polo no. Y entonces se decidió por la Marco Polo por eso, porque tenía miedo de, bueno, el día que falle este techo elevable eléctrico, va a ser caro de arreglar y tal, y él es mecánico, o sea que con eso os digo todo. También ahora que lo pienso, si él se decidió por una furgoneta nueva, igual tiene algo que decir, ¿no? Él es el que tendría que tener la furgoneta
vieja y yo la nueva. Vamos, también depende de cada uno, ¿no? Y luego sí que hay ayudas, por ejemplo, como la velocidad de crucero. Para mí eso es una maravilla. Cuando conduces bastante, la velocidad de crucero, que tú pones la velocidad y se mantiene, no tienes que estar pisando el acelerador, eso es una gozada y es algo muy caro de instalar en una furgoneta vieja o bastante caro, y en cambio pues vehículos más nuevos muchos lo suelen traer, ¿no? Pues esas pequeñas cosas la verdad es que sí, yo echo de menos, no os voy a mentir. Pero vamos, la balanza ya veis a por lo que me ha hecho decidirme, ¿no? Venga, vamos a por el siguiente punto, que es un poco el consumo, la sostenibilidad, ¿no? Que muchas veces pues parece que me preocupa mucho a mí eso, y mucha gente me dice, sí, tú te preocuparás por no consumir plásticos, por ir de no sé qué, por tal, pero luego bien que conduces una furgoneta antigua. Bueno, pues para esto lo mejor que puedo hacer es remitiros al podcast que hice con Irene de Concienzuda, el número 72 de este mismo podcast de Viajando Simple, porque ahí hablamos largo y tendido desde el punto de vista de la sostenibilidad de un vehículo antiguo, que por supuesto va a consumir más y va a contaminar más que un vehículo nuevo. Pero lo que no pensamos muchas veces es en el proceso de fabricación de un vehículo nuevo, que es cuando más suele contaminar un vehículo, ¿no? Por supuesto, cuántos kilómetros hacemos, que no es lo mismo pues una persona que hace muchísimos kilómetros, o Irene y yo, que bueno, pues hacemos bastante pocos, aunque pasamos mucho tiempo en la furgoneta, ¿no? Estamos más con la furgoneta parada que no que con la furgoneta conduciendo. Y luego el resumen de ese podcast fue decir, bueno, lo que hay que tener en cuenta es la media de nuestras acciones, no solo esa concreta de conducir un vehículo antiguo, porque si luego en casa pues consumes un montón de electricidad, está la calefacción siempre a 23 grados, las luces encendidas, también te haces duchas de 20 minutos, baños y tal, pues ahí un poco lo estás fastidiando, ¿no? Entonces vamos, el resumen que es un poco la media de nuestras acciones, y creo que tanto la media de acciones sostenibles que tiene en su vida Irene o como la que tengo yo pienso que está por debajo de la media, incluso aunque conduzcamos vehículos antiguos. Y luego también, eso desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero desde el consumo de gasolina, bueno, de gasoil, de diésel, pues creo que tampoco hay tanta diferencia. Yo me doy cuenta que vehículos nuevos, pues que, hablando de furgonetas, pues que tranquilamente pueden consumir una furgoneta grande, un poco más grande que la mía, pues 9 o 10 litros, y la mía está consumiendo 8 litros y medio más o menos. Entonces sí que normalmente suelen tener un consumo un poquito más bajo, pero no creo que sea para tanto. Porque sí que hay coches que consumen muy poco, pero las furgonetas, sin saber mucho, ya os digo, no tengo absolutamente ni idea. Me da la sensación de que no hay tanta diferencia. O igual es que yo lo quiero ver así. Y luego está el tema de la pegatina, ¿no? Por las emisiones que tiene tu vehículo para poder entrar a ciudades o no poder entrar. Que esto es algo que veo que le echa muchísimo para atrás a mucha gente. Bueno, aquí quiero dejar claro que creo que si tú vives en el centro de una ciudad, te dejan ir al garaje de tu casa, aunque tengas un vehículo que contamine. Creo que es así. En algunas ciudades por lo menos seguro que es así. Pero tienes que ser residente de ese lugar, ¿no? Por favor, que si la gente sabe un poquito más que yo en su ciudad, que lo ponga en los comentarios, que lo agradeceré un montón para aprender y para que el resto de gente que esté escuchando esto pues lo pueda tener en cuenta. Bueno, podéis dejar comentarios tanto en iVoox como en YouTube, y si no en viajandosimple.com/antiguas, ahí es donde estará este podcast, habrá algunas fotos también y los enlaces que diré a continuación o que iré nombrando a lo largo de todo este episodio. Pero sí, yo me he encontrado que no he tenido grandes problemas por el hecho de las emisiones. ¿Por qué? Pues igual es por mi caso, que a mí no me gusta mucho ir a ciudades, prefiero estar más en la naturaleza, en sitios que normalmente no tienes este tipo de restricciones, ¿no? Tú vas a un pueblo y no tienes estas restricciones. Esto suele pasar en Madrid, Barcelona, Londres, en Rotterdam. Tuve algún problemilla que de repente entré en un sitio y digo, ostras, que aquí tal, en Barcelona sí que me ha pasado, pero vamos, no me han llegado a multar nunca, aunque me he metido sin querer en sitios que no debía. Pero vamos, yo soy fan de aparcar la furgoneta en las afueras y coger el transporte público y llegar hasta el centro de la ciudad, que te va a salir más barato, porque si no vas a tener que pagar por aparcar en el centro, aunque en esa ciudad puedas. Así que es como lo veo yo. No me parece muy importante, a menos que sea un vehículo que utilices para trabajo. O sea, hay determinados
perfiles de gente que, por supuesto, esto es importante. En el caso del mío no le doy demasiada importancia. Así como igual el consumo o cuánto de contaminante sea mi vehículo, pues a mí me importan más, porque de momento no veo que hay tanta restricción en los lugares a los que yo quiero ir, repito. Vale, y por último quiero hablar de la seguridad, que esto es lo que me hace dudar. No sé si ya os lo habréis imaginado. Bueno, ya grabé un podcast con Gonzalo en Charlando y Viajando con Gonzaventuras, el capítulo 29, donde contamos los accidentes que hemos tenido nosotros dos viajando en nuestros diferentes viajes que hemos tenido. Y bueno, me parece interesante pues eso, que por el tema de la seguridad es por lo que yo me derivaría igual a una furgoneta más moderna, porque uno de los accidentes que tuve, lo repito aquí, fue por no cambiar el líquido de frenos y así se estropeó la bomba de freno y me quedé sin frenos bajando una cuesta con una pendiente muy pronunciada. Si queréis, bueno, no pasó nada, pero eché de freno de mano, que lo sepáis todos que además de los frenos tenemos el freno de mano, ¿no? Si no funcionan los frenos, porque, bueno, eso lo que me pasa es que empecé a cruzar la furgoneta de lado a lado a la carretera y paré justo delante de un stop y de la valla que separaba con las vías del tren. Así que un susto importante, que eso lo cuento con Gonzaventuras en Charlando y Viajando, el episodio número 29, y eso, en las notas del programa en viajandosimple.com/antiguas, ahí estará también este enlace. Pero sí, las medidas de seguridad que tiene una furgoneta antigua y una moderna no tienen absolutamente nada que ver. Por eso, de verdad, esto es lo que me echa para atrás de un tipo de furgoneta a otro diferente. Intento no pensar en tener un accidente, pero vamos, es algo que puede pasar, así que intento hacer un poco lo que está en mi mano para que la conducción sea lo más segura posible, ¿no? Pues tener la furgoneta con la ITV al día, si puedo hacerlo, tener los neumáticos bien, porque claro, no es solo que los neumáticos tengan suficiente goma, ¿no? También es que los neumáticos no tengan un montón de años, porque la goma se deteriora. Luego que las presiones, ¿no? Cuánto de hinchado esté el neumático, pues es muy importante, que no haya pinchazos. Yo he tenido un par de pinchazos y lo he arreglado con un gusano de estos que se meten y te arregla el pinchazo, pero ya me ha dicho más de una persona que eso para salir del paso está bien, pero que no puedes seguir conduciendo así. Eso es algo, por ejemplo, que yo no lo sabía. Pero luego hay mecánicos que lo hacen, así que no lo sé, es un poco raro todo esto. Y bueno, reflexioné un poco de esto tras ver un crash test de estos que se choca una furgoneta contra algo y me impactó bastante, ¿no? Aunque sí que me da la sensación de que una furgoneta aguanta más que una autocaravana, porque lo de las autocaravanas es increíble cómo se desintegran. Pero sí, es algo a lo que tengo miedo de verdad, ¿no? Así que quién sabe, igual el día de mañana, pues si me lo puedo permitir, pues igual compro un vehículo bastante más moderno. Pero no sé, porque yo no le podría meter manos si se me avería algo. No sé, no lo tengo claro, así que me encantaría escuchar vuestra opinión. Y también quiero terminar diciendo que, bueno, hay grandes viajeros que, no sé si es casualidad o no, se han decantado por furgonetas antiguas o vehículos antiguos. Además hay muchos de los que os voy a citar ahora que les he entrevistado en este podcast de Viajando Simple. Así que también en las notas en viajandosimple.com/antiguas pues tendréis un enlace a todas las entrevistas que yo he hecho, por ejemplo, a Mono Migrador, a Fede y Anabel, que tiene una Mercedes Vario ahora mismo, si no me equivoco, es el modelo, muy antigua. O Ligrones en Ruta, también tiene una Sprinter bastante antigua. Pablo de Mundo Adro también, una Mercedes antigua. Timeless Life Project también, furgoneta antigua. The Walking Travel también, furgo antigua. Vivir en Ruta, que les citaba antes, también una Mercedes antigua. Chris y Rita de Viajar en Lata, no es tan antiguo el camión que tienen, pero también es bastante antiguo. Y luego hay otros vehículos como por ejemplo el 2 caballos naranjito de Jorge Sierra, que hizo la vuelta al mundo en ese 2 caballos por todo el mundo durante 4 o 5 años. También lo entrevisté aquí, uno de mis primeros entrevistados. Y luego pues Irene, que ha hablado de ella también, tiene una furgoneta antigua. Gonzaventuras, la furgo que está terminando de sortear ahora, pues también es una Volkswagen antigua como la mía. Viajar con Veo, esa familia que bueno ha atravesado países increíbles con un todoterreno antiguo. O al son de mi furgón se han comprado un camión que es de los años 70, un Avia. Luego Van Travelers, Javi y Lidia también, una Volkswagen antigua. Chino Chano, una Volkswagen antigua. Nomadarte, Volkswagen antigua. Salva de Altercombi, otra Volkswagen antigua, una T4 también. Wonder Van Dream también.
otra Volkswagen antigua. Incluso Twingo Sudaka, no sé de qué año es ese Twingo con el que llevan viajando desde 2016 por toda Latinoamérica, pero sí, sé que tiene unos cuantos años. Y luego el proyecto que me encanta de Bokeh también, no me acuerdo qué modelo es, pero una autocaravana antigua también. Incluso en la Meeting Camper lo comenté con alguien, ¿no? Que muchas de las personas que estaban dando charlas, si no me equivoco, en un día, todos los vehículos, sin contar motos, que habían viajado por el mundo y estaban dando una charla ese día, eran Volkswagen T4. Mira qué casualidad, porque ahí estaban, a ver si me acuerdo, Salva de Altercombi, Javi Lidia de Van Travelers, María y Marta de Furgo en Ruta, que también, no les he dicho antes, pero también tiene una T4 antigua, y creo que ya está. Pero vamos, que por algo será, ¿no? Que de casualidad no tienen una Volkswagen T6 recién salida del concesionario California con la que se han dado la vuelta al mundo. ¿Casualidad o no? ¿Cómo lo veis? Pues nada, espero que os haya gustado esta reflexión, que me digáis por qué vosotros tomaríais una decisión u otra, o por qué habéis comprado una furgoneta nueva o antigua. También recordad que este podcast de Viajando Simple pues está patrocinado por Zalba Caldú, tu mejor opción para asegurar tu camper. Que tenéis el enlace en la descripción de este programa, igual que la de mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, que si os interesa, pues lo podéis comprar tanto en Amazon como en Altair o como en España Discovery. Pues nada más, me despido aquí, que todavía tengo que hacer más apaños en la furgoneta, a ver si hoy hago el cambio de batería o a ver qué me toca hoy. Os mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por escuchar estos episodios, compartirlos y dejarme comentarios. Un abrazo, chao.